Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar acá en compartir este ciclo de charlas de científicos artistas que estamos organizando en la UNDAV desde el Programa de Popularización del Conocimiento y la Cultura Científica, que depende de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica Institucional de la UNDAV, que coordina mi compañera Florencia Podestá. Y bueno, hoy es la séptima charla del ciclo y la última del 2022, así que ahora voy a presentar primero a mi compañero Daniel, que es Daniel Guillán de la UNDAV también, que es parte de la Secretaría de Investigación y nos da el apoyo técnico de la charla. Es técnico en artes audiovisuales de la UNDAV, próximo a licenciarse. Es director del ciclo de música La Chimenea, que desde 2017 graba videoclips durante el recreo de la cursada universitaria en la sede de Piñeiro de la UNDAV, del que ya participan bandas emergentes de la zona. Gracias, Daniel, por estar siempre presente en las charlas. Muchas gracias, Adri, por la invitación y por hacerme parte del ciclo. Y bueno, como corresponde, te voy a presentar a vos, que sos Adriana Joclender, que sos científica y artista, computadora científica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, escenógrafa, vestuarista y productora cultural, una vasta experiencia en muchos ramos. Ella pertenece al grupo fundacional de la UNDAV, forma parte de la comisión directiva de la Red Argentina de Periodismo Científico, es docente, creadora del espacio lúdico en el campus virtual de la UNDAV, que depende de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional de la UNDAV. Muchas gracias, Daniel. Y ahora vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Julieta Romero, ingeniera nuclear y artista plástica. Es ingeniera nuclear del Instituto Balseiro y desde el 2021 trabaja en Guano, en París, Asociación Mundial de Operadores Nucleares, asociación que está en la sede en París, asociación que une a todas las empresas y países del mundo que tienen una planta de energía nuclear comercial en funcionamiento para lograr los más altos estándares de seguridad nuclear. Ahí analiza diferentes tendencias y eventos operativos de las centrales nucleares en búsqueda de factores comunes para poder brindar el soporte más adecuado a sus miembros en cuanto a seguridad nuclear. Trabajó en Nucleoeléctrica Argentina, en el área de regulaciones nucleares, seguridad y salvaguardias, y ahí se dedicó a todo aquello relacionado con las mejoras de seguridad surgidas tras el accidente de Fukushima y a tareas relacionadas con el licenciamiento de la central nuclear Atucha 2, la extensión de vida de la central nuclear Embalse y la solicitud de extensión de vida de la central nuclear Atucha 1. Y dentro de su faceta artística, desde muy pequeña le apasiona el arte, principalmente la ilustración. A lo largo de su carrera nunca dejó de dibujar y tras finalizar sus estudios universitarios realizó cursos sobre diseño de personajes, imagen campus, moldería, corte y confección en la Escuela Argentina de Moda. Y en sus tiempos libres disfruta mucho del lápiz, pero a eso se le suma también bailar salsa, cantar y coser. Hace moda, cose sus propios vestidos, tengo entendido, y a lo mejor alguno para los demás. Bueno, este lado artista la motivó en 2020 a dar una charla TED titulada Ingeniera nuclear de día y artista de noche, donde cuenta sobre las dificultades de convivir con sus dos grandes pasiones que marcaron su vida, la ciencia y el arte. Bueno, vamos a preguntarle por qué dificultades de convivir, porque a lo mejor más que dificultades son alegrías, pero bueno, ahora lo va a explicar Julieta Romero. Bienvenida, Julieta, a la Universidad Nacional de Avellaneda. Muchísimas gracias, Adriana, y muchísimas gracias, Daniel, por el espacio. Estoy muy contenta de estar acá, muy agradecida por esta charla, así que surgirá el porqué de las dificultades y las bondades de hacer ambas cosas. Claro. ¿Cómo se te ocurrió ser ingeniera nuclear? Esa es una de las preguntas que más me hacen, me parece. Y la realidad es que no fue muy lineal. Yo cuando era chica me gustaba muchísimo todo lo que era la ciencia. En realidad yo era muy curiosa de chica. Curiosa de todo. O sea, desde por qué existe el arco iris hasta por qué olemos las flores. O sea, me la pasaba preguntando por qué.
Y eso eventualmente, o sea, a lo largo del camino, durante la primaria y la secundaria, fue derivando en amor por la ciencia, pero por la ciencia en general, la biología, las matemáticas, que explicaban, lograban darle un entramado, digamos, a la respuesta de las cosas que yo buscaba, a la física. Y en ese sentido tuve profesores también que me ayudaron mucho a comprender qué es lo que me gustaba de todo eso. Importante eso. Sí, 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 sí. Y también es como que me gustaban un montón de otras cosas. Entonces en algún momento tuve que decidirme, cuando llegan los 18 años, una no está preparada para tomar esta decisión, pero la tiene que tomar igual, bueno, a ver en qué carrera me meto. Y yo en ese momento vivía en Bariloche, porque me crié en Bariloche. Y en Bariloche sucede que hay mucha gente que es familiar de, o amiga de, o conocidos de gente del Centro Atómico Bariloche. Y ahí en el Centro Atómico Bariloche es donde funciona el Instituto Balseiro. Y así es como conocí el Instituto Balseiro. Y entre que me gustaba muchísimo la ciencia, y en el Balseiro se daba la carrera de licenciatura en física dentro de otras, porque también se da ingeniería nuclear, ingeniería mecánica, y ahora se agregó ingeniería en telecomunicaciones. Dije, uy, qué interesante esta carrera, y dije, bueno, quiero ingresar. Pero el Balseiro lo que tiene es 2 años previos para rendir el examen de ingreso, ¿no? Y hay que hacer alguna carrera asociada a alguna ingeniería o con las materias que correspondan a una carrera de ingeniería. Entonces dije, bueno, está bien, me pongo a estudiar ingeniería. Y yo a ese punto es importante que sepas que no sabía lo que era la ingeniería. No tenía idea. O sea, mi mamá, que está acá, la quiero mucho, que me está viendo, es maestra jardinera. Mi papá es vendedor, o sea, que le gusta jugar mucho al Scrabble, digamos, pero nada que ver con la ingeniería ninguno de los dos. Yo realmente no sabía qué era, al punto de arreglan autos. ¿Qué hacen? No sabía. Pero tosuda como soy, dije, bueno, yo quiero entrar al Balseiro porque me parece un lugar maravilloso. La verdad que era muy prometedor todo lo que había ahí adentro. Y dije, bueno, me anoto en alguna ingeniería. ¿En qué ingeniería? Ingeniería mecánica, porque estaba ahí en la Universidad del Comahue, que es una universidad nacional ahí en Bariloche. Estaban los 2 primeros años ahí para hacerlos. Y ahí conocí la ingeniería, ¿no? Y ahí empecé como a descubrir, porque a mí a todo esto, sí, me gustaba mucho la ciencia, pero me gustaba mucho hacer cosas con las manos. O sea, ya por ahí te habrás dado cuenta de lo que leíste, digamos, que me gusta hacer. Me gusta coser, me gusta dibujar, me gusta crear cosas con las manos. Y la física lo que tiene es que es muy abstracta. Hay física experimental, por supuesto, pero es muy abstracta. También la matemática es muy abstracta. Claro. Y cuando llegué a eso fue como, uy, esto también me da la herramienta del hacer con la ciencia. Qué oportunidad, sí. Y ahí dije, bueno, ok. Rendí el examen de ingreso para entrar al Balseiro, después los 2 años esos del Comahue, y entré a licenciatura en física. Yo iba a estudiar licenciatura en física. Una vez ahí adentro, descubro la carrera de ingeniería nuclear porque compañeros la estaban estudiando. O sea, yo una vez adentro del Balseiro yo no sabía lo que era la carrera de ingeniería nuclear, no tenía idea. Y ahí me empiezan a comentar compañeros más grandes, me dicen, vos sos re ingeniera en realidad. O sea, como que a mí ya me venía maquinando de antes el tema de la ingeniería, porque claramente a mí algo me movía, digamos, todo esto. Y aparte, lo que tenía la ingeniería nuclear era que igual sabías el porqué de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque lo nuclear va a lo chiquitito, tenés que saber sobre física cuántica, tenés que saber sobre la física del neutrón, o sea, cosas súper raras e improbables que están sucediendo ahí adentro que explican un montón de cosas que después suceden afuera. Y esa parte de la curiosidad también estaba en la ingeniería nuclear, así que dije, che, quizás esta es mi carrera. Y ahí es donde solicité que me cambien de carrera si se podía hacer una vez adentro y rindiendo solo dibujo técnico me pude cambiar. Así fue.
Buenísimo. Y después estuviste súper convencida que ese era tu camino. Tengo un tatuaje de un átomo en la espalda. O sea, para que te des una idea de mi convencimiento, sí. ¿Y tu camino con el arte cómo fue? Y bueno, y mi camino con el arte, Paralelo. claro, nunca me dejó. De hecho, me apoyé muchísimo en el arte siempre. Eh, Inicialmente, bueno, como algo que me fascinaba hacer y que incluso lo consideraba como potencial carrera cuando estaba en el colegio, digamos, porque me gustaba muchísimo. Me planteé hacer diseño gráfico, me planteé hacer bellas artes, pero la realidad es que las ventajas, digamos, de tener el Instituto Balseiro en el mismo lugar donde yo vivía eran demasiadas y me terminé volcando por lo otro, pero podría haber sido si en otra vida hubiera quedado en Buenos Aires, quizás me dedicaba a ello. Y a lo largo de mi carrera fue un sostén absoluto, porque cuando uno está tan concentrada en todo lo que es abstracto y todo lo que es la matemática, y es realmente mucha física y mucha matemática esta carrera, necesitas que el cerebro se te vaya un poco a otro lado. O incluso bajar la información. A mí me servía mucho, yo me hacía mis resúmenes con cosas dibujadas, a veces me hacía canciones, o sea, como el teorema de Tales de Mileto de Lelutier, o sea, yo me hacía las Claro, canciones, porque es la manera en la que entra conocimiento en mí, es por el lado del arte. claro. No, y aparte, bueno, ahora vamos a compartir un videíto donde estás explicando qué significa lo de la ingeniería nuclear, que parece tan complicado e inalcanzable de comprender, y vos, aparte de que tenés, por supuesto, una calidad docente tremenda, también a partir de tu facilidad con las ilustraciones, eh, te mandás una explicación que resulta, no te digo sencilla, porque no es sencilla la ingeniería nuclear, pero por lo menos un poquito más comprensible, algo que uno diga, va por ahí, ¿no? Y nosotros, bueno, vos estás ahí medio como inspectora, ¿no? Porque lo que están haciendo ustedes es tratando de ver que los países que tienen que tienen Energía nuclear. energía nuclear, que no se pasen de la raya, ¿no? Que En realidad, no la sí, más o utilicen para el mal, menos. sino para el bien. No, ese rol es el de la Organización Internacional de Energía Atómica, la IAEA. Ajá, Nuestro perfecto. rol, porque hay una distinción entre, justamente, hay dos palabras en inglés que es safety y security, Ajá, que en español se traducen a seguridad, ambas, safety y sí, seguridad, security y seguridad, pero safety se refiere más a lo que es la seguridad en cuanto a accidentes, cosas que ajá, suceden involuntariamente, ajá, y security se refiere más a lo que le llamamos protección física o seguridad física, porque no tenemos una palabra mejor, se refiere a lo que es malicioso e intencionado. Por ejemplo, ajá, no proliferación, o sea, no hacer bombas nucleares, por ejemplo, no hacer bombas sucias, el manejo de las fuentes radioactivas, que no se pierda ningún material radioactivo, etc. Eso no está dentro de mi de tu área. área. Mi Perfecto, área es el tema de los accidentes, digamos, de evitar accidentes. perfecto. ¿Y nosotros cómo estamos acá con la energía nuclear? ¿Cómo estamos desarrollados? Argentina es un Sí, Argentina. país sudamericano ejemplar en cuanto a energía nuclear. De hecho, somos un país que tiene dos sitios nucleares, Atucha y Embalse. Embalse está en Córdoba, Atucha está en Lima, Zárate, y generan energía eléctrica. Dentro de Sudamérica, digamos, solo tenés Argentina, Brasil, que también tiene su central nuclear, Angra, y ya luego tenés México. O sea, somos nosotros en Ajá, cuanto a generación de energía eléctrica. Luego, en investigación y desarrollo, es verdad que hay desarrollo en otros países también, pero incluso en investigación y desarrollo, que son reactores nucleares que son más pequeños, Argentina es exportador, o sea, INVAP, que es una empresa argentina, es exportadora, expo. perdón, sí, exportadora de reactores nucleares. Ha vendido reactores nucleares a Australia, a Egipto, está trabajando con Holanda también. O sea, es realmente
muy, muy sólido el conocimiento de energía nuclear que tenemos en Argentina. Ni hablar los institutos que, por ejemplo, el Instituto Balseiro, que brinda becas completas a los alumnos. O sea, yo viví para estudiar esos años que estuve. Si bien son muy exigentes, son exigentes los requisitos, porque tenés que rendir todas las materias, ni bien termina el cuatrimestre, rendirlas todas, aprobarlas todas, rendirlas con un mínimo de nota para que te continúen dando la beca, y si no te dan la beca, no puedes seguir, o sea, te echan, digamos. Tenemos el Instituto Balseiro, el Dan Benninson y me falta uno. Ay, me van a matar porque no me acuerdo. Pero son los que dependen de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y es muy, muy maravilloso lo que tenemos acá. O sea, tenemos educación que no solo es gratuita, sino que te becan. O sea, es libre y somos... es fantástica Argentina en cuanto a energía nuclear. Bueno, qué suerte, qué buena noticia, porque siempre nos dan palos a los argentinos, así que eso es una muy buena noticia. En este Y caso contanos, imposible. claro, qué suerte. ¿Querés pasarnos ese videíto explicando lo que es la energía nuclear, como para que después generemos más preguntas y que nos despiertes un poco más la curiosidad en base ya a otro tipo de conocimiento? Dale, mira, yo sé que habíamos quedado en que iba a pasar cómo funciona un reactor nuclear, pero tengo uno sobre qué es la fisión, que es algo más básico aún. Si quieren se los paso también. Es Como más vos quieras, como corto. vos quieras. Es más No, como corto. vos quieras. Se los voy a El pasar. otro también es corto. Sí, este es cortito. Este es Dale. cortito. El otro es en 2 minutos. Ahí se los paso. Estoy buscando. Ahí comparto la pantalla. Con ambas cosas. Bueno. Este dura 2 minutos, ¿eh? El otro día fui a ver cantar a Jorge Drexler, un uruguayo divino con el que alguna vez me quiero tomar un café. Y el tipo explicó que el título de una de sus canciones estaba inspirado en la ley de un francés impronunciable que básicamente establece que nada se pierde, todo se transforma. Y si bien, como pasa en general en la ciencia, es cierto en algún marco de referencia, la voció hablaba de química y yo hoy les quiero explicar algo de física, así que voy a agarrar esa frase y aprovecharla para explicarles qué es la fisión. Wow, más despacio, cerebrito, dirán ustedes. Tranquilos, voy a tratar de explicar como para que salgan del apuro si el cajero del supermercado les pregunta alguna vez. Resulta que Tuki, hay un átomo de uranio. Es un átomo pesado, inestable, que está tan lleno de neutrones y protones, tan apretados en el mismo lugar, que no quieren saber nada con ser uno solo. Pero bueno, el universo los tiró ahí, el chabón ahí se queda, porque nadie viene a agitarlo. Hasta que sí. De repente, allá a lo lejos, viene volando un neutrón re desubicado y con pocas pulgas. El neutrón quiere piña y va directo al átomo. El átomo se prepara, no se va a achicar. Esta es la mía, dice. Estoy harto de esta inestabilidad y encima estoy lleno de energía. Así que vení, neutrón, pégame si sos guapo. Y la verdad es que el átomo está lleno de energía, porque todos los protones y neutrones que lo conforman están unidos por algo que se llama fuerza nuclear fuerte, que en realidad no entendemos mucho, pero sabemos que está ahí, y que efectivamente es muy fuerte. Entonces sucede lo inevitable. El neutrón choca con el átomo de uranio, el átomo recibe ese golpazo y como resultado, la hecatombe total. Empiezan a saltar partículas, rayos y pedazos de átomos para todos lados. Pero como ahora esos pedazos son más chicos y cada uno tiene menos protones, se llaman de otra forma. O sea, se convirtieron en otros átomos. Esto es la fisión. Un átomo que se rompe. Si hacemos un recuento de todo este lío, vamos a ver que donde antes teníamos un átomo y un neutrón, ahora tenemos un par de átomos y otras partículas, pero resulta que si ponemos todo en una hipotética mini balanza, vamos a notar que desapareció masa. Y ahora Drexler me va a venir a increpar, y con razón, porque me dice que nada se pierde. Pero acá se perdió masa, señores. Tranquilo, Jorge, que la segunda parte de tu frase también es cierta. Acá no se perdió nada, pasa que la masa que falta, como bien decís, se transformó. Y si lo analizamos un poquito, vamos a saber en realidad en qué se transformó. Porque, ¿quién no quiso hacerse el inteligente repitiendo como lorito la famosa fórmula de Einstein, la sofisticada frase E igual a mc cuadrado? Les repaso rápidamente a qué corresponde cada letra. E es la energía, m es la masa, y c es una constante que corresponde a un número, la velocidad de la luz en el vacío, para los curiosos. Y si bien hablar de fórmulas puede ser un embole, hay algo que sabemos, y es que esta fórmula se cumple. Entonces, si la c es una constante, y ahora tengo menos masa, para que la fórmula sea verdad, sí o sí tiene que haber más energía.
O sea que la masa se transformó en energía, y esa energía se manifiesta en forma de calor. Y ahora podemos limpiar los pedacitos del cerebro del cajero del supermercado, que en este momento están desparramados porque le explicaron qué es la fisión. Aunque en realidad les pidió cambio de 100, pero bueno, irrelevante. Bueno, Precioso, precioso. Esto del átomo, ¿esto es el uranio? Ese es el uranio, sí. Okay. Bueno, ahora el uranio, tenía entendido que por otra charla que escuché tuya, que el uranio se saca de la naturaleza y tiene dos formas de medición, 238 y 235, algo por el estilo. 2 isótopos, efectivamente. Ah, A ver, eso. creo que lo vamos a poner acá, que justo lo tengo para verlo, así que... ¿Y dónde se encuentra el uranio? El uranio se encuentra en la naturaleza, en los minerales. Es una roca, básicamente, hoy en día. Ajá. ¿Pueden ver ahí? ¿Se ve o no Sí, se ve? sí, Bien. se ve muy bien. Entonces acá tenemos lo que se llaman los isótopos, que, o sea, es como que vos agarras un pedazo de roca y en el pedazo de roca, uranio, en este caso, vas a tener un montón de lo que se llama el uranio 238 y poquito de lo que se llama el uranio 235. Y el uranio 238 es como el más estable, es el que más dura. Y el uranio 235 es el que se va deshaciendo de a pedazos porque es muy inestable y se quiere todo el tiempo romper. ¿Verdad? Bien, voy a frenar ahí para volver acá. Entonces, ¿y cómo se distingue uno del otro? Porque vos sacás de la Tierra este uranio y ¿cómo sabés si es 238 o 235? Bueno, cuando vos sacás, el uranio tiene un porcentaje. Los isótopos funcionan así. Vos agarrás un pedacito, una cucharada, y tenés sí o sí 98% 98,9% de uranio 238 y el resto de 235. Ah. Es la proporción que tiene en la naturaleza. ¿Qué pasa? Hay algo que se llama vida media que tienen los materiales y es cuánto tiempo tarda un material en romperse a la mitad, o sea, en que desaparezca su mitad. Todos los materiales lo tienen. Nosotros como humanos lo tenemos y tenemos, por ejemplo, lo que se llama el carbono 14 en el cuerpo, que lo habrás escuchado nombrar para hacer datación de ciertas cosas, que básicamente nosotros tenemos carbono en el cuerpo, estamos hechos de carbono porque somos un material vivo, y ese carbono también tiene dos isótopos, y uno es el carbono 14 y otro es el carbono 12. En este caso, el carbono 12 es el carbono más estable, y el carbono 14 es uno que se va a ir deshaciendo a medida que pasa el tiempo, con una velocidad que se puede medir en años. Tiene una cantidad de años en las que se deshace. Entonces, si vos tomas una muestra ahora del aire, por ejemplo, vas a ver en qué escala de edad estás. Y una persona muerta, una momificada, por ejemplo, de hace mucho tiempo, por eso se sirve para eso, digamos, la datación, va a tener, en algún momento se detuvo esa cadena de decaimiento de carbono y podés sacar por la diferencia del carbono 14, que es el que se desestabiliza, cuál es la edad de ese cuerpo. Entonces, lo mismo pasa, es la misma idea pasa con el uranio. El uranio 238 es el más estable, es el que menos se rompe, y el uranio 235 es el que más se rompe. Al romperse, genera energía, calor, que es la que usamos nosotros para generar energía nuclear, que es, generamos calor. O sea, básicamente rompemos el uranio 235. Ese calor lo toma el agua que está alrededor, el agua se evapora, hierve, se calienta y pasa para el otro lado. Si quieren podemos ver el próximo video. Claro, o sea que hay que sacar mucho material porque en la energía nuclear se utiliza solamente el 235, o sea, se utiliza el 1% de lo que se saca. Bueno, ahí hay un temita. Si hicieras eso, básicamente lo que estás construyendo es una bomba. ¿Por qué? Porque no es necesario tener tanta proporción de uranio 235. Con subirle un poquito la proporción, por ejemplo, al 5%, por ejemplo, o sea, al 5% es lo que se llama el uranio levemente enriquecido, y eso ya te alcanza para meterlo dentro de un reactor y que suceda la fisión. Tiene que haber un mínimo porque si no, no empieza a suceder la reacción en cadena. Pero o sea, también, si vos pones el 238 solo, no pasa nada. Tenés que mezclarlo con el 235. Bien, hay una cuestión acá.
No podés separar el 238 del 235 Ah. así como fácil. Vienen juntos. Ah, A lo sumo lo que podés hacer es después, o sea, vienen juntos, podés sacar proporciones, pero cuesta cada vez más hacer cada vez más puro el 235. Por eso es tan difícil hacer una bomba. Digamos. Pero sí se puede usar uranio natural. Uranio natural significa que hay 98, por ciento, porque no me acuerdo si es 98,8 o 98,2, me parece que es 98,2% de uranio 238 y 0,8 del 235. Con ese uranio natural, si lo ponemos en unas condiciones especiales, las condiciones especiales son agua pesada alrededor, y después voy a explicar lo que es el agua pesada si quieren, pero si le pones una sustancia alrededor que refleje la cantidad de neutrones que van saliendo y que vuelvan a entrar al mismo lugar, se puede generar esa reacción en cadena que es la que buscamos para generar energía eléctrica. Si no tenés agua pesada y tenés solo agua común, agua liviana, H2O, necesitas sí o sí enriquecer un poquito el uranio, o sea, subirlo al 5%, al 20%, necesitas subir la cantidad de uranio enriquecido. ¿Cómo se hace para subir la cantidad? Se le quita uranio 238. Simplemente juntas más y se le quita el uranio 238. Claro. Hay diferentes métodos para quitar el uranio 238. Existen, el más conocido, digamos, son unas máquinas centrífugas que básicamente lo que hacen es uno evapora el uranio, como lo convierte en gas, lo convierte en hexafluoruro de uranio, que es un gas que lo que hace es lo más pesado cuando uno lo gira, como el Koinor, digamos. Cuando uno lo gira, lo más liviano se va hacia afuera, digamos, el agüita se va hacia afuera, o sea, lo más liviano se va hacia afuera, difunde hacia afuera, eso se colecta, como lo más liviano es el uranio 235, en mayor proporción, luego coleccionás ese uranio 235 con más concentración en este momento de 235, y el 238 simplemente lo descartás o lo pasás de nuevo por otra centrífuga que le va a sacar aún más uranio 235. Ese es un método. Y suponete que necesites un balde de uranio. Ese balde de uranio, ¿cuántas veces se puede reciclar y cuánta energía da? Se centrifuga, digamos, una vez y se tira, se necesitas otro balde. El uranio, o sea, la energía nuclear es una de las energías más densas del planeta. De hecho, es la más densa del planeta. O sea, genera tanta energía por tan pequeñas unidades de masa que una pastilla de uranio del tamaño de una gomita genera energía eléctrica para una ciudad, más o menos. Es realmente una locura. Es un montón. Y lo que se hace es, si uno tiene uranio natural, el ciclo del combustible va a depender de si uno tiene uranio natural o uranio enriquecido. En el caso de las centrales argentinas, tenemos uranio natural. En este momento estamos usando levemente enriquecido para mejorar aún más la eficiencia de las centrales. Porque ya tenemos agua pesada, tenemos uranio natural, y si encima lo enriqueces un poco al uranio, obtenés más energía. Ajá. Perfecto. Y lo que tenemos nosotros al tener ese uranio levemente enriquecido y al tener nuestros tipos de reactores que son así muy particulares porque tienen agua pesada, es el tema de lo que se llama recambio online. O sea, todos los días se recambian combustibles continuamente. ¿Qué quiere decir esto? Se sacan de un lugar y se ponen en otro, por un lado, porque va cambiando la configuración de quemado del combustible. O sea, el combustible tiene un perfil de quemado, ¿no? Si está más afuerita, es un cilindro. Y son cilindros adentro de un cilindro. Es como un paquete de fideos que metemos en una olla. O sea, efectivamente son largos los elementos combustibles, son los fideos, entonces los vamos moviendo de un lado a otro, dependiendo de la cantidad de potencia que queremos que le llegue a la parte de arriba o a la parte de abajo o a la parte del centro. Entonces vamos distribuyendo todos los días, se van cambiando como si fuese un jueguito como si fuese un Tetris, digamos, los lugares a donde van. Ahora, cuando sacamos un elemento combustible del reactor, del recipiente del reactor, porque ya se quemó lo suficiente y no es tan eficiente que queda ahí adentro, sigue generando energía. Por eso los tenemos que poner en una pileta de combustibles. Es una pileta muy azul en general, porque se genera un efecto que es hermoso
que se llama efecto Cherenkov, que es, básicamente son electrones volando más rápido que los fotones a la velocidad de la luz, que parece imposible, pero no lo es porque está en el agua, y pega un color azul divino. Y esos elementos combustibles todavía tienen energía. Entonces, una vez que se enfrían con la pileta, que pasan 5 años adentro de la pileta, o sea, pasa un montón de tiempo dentro de la pileta, mientras se va enfriando esa energía residual que le queda, luego se mandan a lo que se llaman silos, que son tanques, básicamente, de hormigón. ¿Por qué? Porque ya pueden estar afuera en el aire, sin derretirse, digamos, por su propio calor, por el propio calor que emanan. Ya pueden estar refrigerados solo por el aire. Y aún así tienen energía todavía. Por eso no se habla de residuos, sino que se habla de elementos combustibles gastados, porque tienen la capacidad, esos combustibles, de ser reciclados en un futuro. De hecho, hay empresas, por ejemplo, acá tenemos Areva, tenemos Orano, perdón, en Francia, en Reino Unido también se recicla el elemento combustible, en Holanda también. Agarran ese combustible y lo reconvierten en otro combustible para meter adentro de otro reactor nuclear que funciona con eso. O sea, No se gasta nunca, o sea, según lo que parece... se gasta, pero realmente tiene una vida útil larguísima, larguísima. Ajá. ¿Por qué? Porque adentro, una vez que sucedió la fisión, como vimos en el video, es romper átomos y se convierten en otra cosa, se convierten muchos en plutonio, y el plutonio también es un elemento físil. Entonces, ya no tenemos más uranio, pero ahora tenemos plutonio, y el plutonio sigue teniendo energía y se sigue queriendo romper. Entonces, con eso podemos construir un nuevo elemento combustible. Ajá. Y con toda esta, con embalse, con Atucha 1, Atucha 2 y todo lo que tenemos acá, ¿es posible tener energía? Está por venir. Ah, bueno. ¿Y es posible tener energía tranquilamente para todo el país, todo el tiempo? ¿Cómo se maneja esto de la energía? Que siempre hay un problema tenemos problemas con la falta de energía y con el mal uso, por supuesto, de la gente que usa mal también la energía, ¿no? Sí, que la desperdicia. Bueno, hay grandes temas ahí, hay grandes temas. Por un lado, saber que la energía nuclear representa entre el 7 y 10% de la grilla energética de Argentina en este momento. O sea, somos una pequeña parte, si bien somos una parte estable e importante. Hay algo que se llama energía de base y energía de seguimiento, digamos, seguimiento de carga. ¿Por qué? Imagínate que en un país de día se gasta cierta cantidad de energía, de noche se gasta cierta otra, en verano se gasta cierta cantidad de energía, en invierno se gasta otra. Todo va fluctuando, ¿verdad? Y siempre hay fluctuaciones, y más o menos están estudiadas las fluctuaciones. Pero siempre hay una energía que se tiene que consumir de base. La energía nuclear suple esa energía, lo que se llama energía de base. Hay otras centrales que pueden seguir la carga, eso quiere decir que pueden a voluntad aumentar su potencia o reducir su potencia sin que eso implique un detrimento en la maquinaria, digamos, que no es el caso de las nucleares, porque a la nuclear siempre le conviene estar estable por una cuestión de combustibles. Ahí estoy leyendo un poco las preguntas. Sí, sí. Vamos a la energía residual, perdón. Dale, sí. La energía residual, preguntan, ¿es la que está viva en Chernobyl? Sí, o sea, la respuesta es sí. En realidad ya lo que hay en Chernobyl son productos de fisión que siguen emanando radiación. Ahí tanto ya no implica tanto el calor, porque el calor ya decayó, pero sí todavía hay productos de fisión que siguen siendo activos y por eso están en el casquet ese que se le dice en ese blindaje hacia el público en general. Y había otra pregunta también que dicen qué es ¿qué la es la fusión y la cómo se diferencia de la fisión. Excelente pregunta. La fisión es romper. La fusión es unir. Entonces,
La fisión requiere de un átomo grandote e inestable. ¿Por qué? Porque yo necesito poder romperlo y que tenga acá algunos neutrones y protones y acá algunos neutrones y protones y que me salga energía extra. Eso es romper la fuerza nuclear fuerte, que es lo que los une. Porque protones con protones, si uno se lo pone a pensar, no deberían estar unidos. O sea, a mí me dijeron siempre que las cargas iguales se repelen, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿por qué están juntos los protones ahí adentro? ¿Qué sentido tienen? Ninguno. La realidad, ninguno. Lo único que los mantiene unidos es la fuerza nuclear fuerte que no entendemos muy bien. No lo entendemos. Misterios de la naturaleza. Increíble. Estamos hechos de eso y casi no lo entendemos. O sea, hay comprensiones más, los físicos por ahí me van a matar, pero es una fuerza muy difícil de entender realmente. Y la fusión, en cambio, es yo tengo un átomo chiquitito en general, prefiero que sea chiquito porque unir dos átomos grandes es realmente difícil, porque primero me tengo que pelear con los electrones que están alrededor del átomo, que si quiero unir dos átomos, se van a chocar primero los electrones antes de chocar el núcleo, digamos. La fusión es chocar los núcleos. Entonces necesito átomos que tengan poquitos electrones, como por ejemplo helio o hidrógeno, que tienen 1, 2 electrones como mucho. Y necesito un montonazo de energía para tratar de unirlos, porque efectivamente los núcleos se van a oponer, porque no se quieren tocar para nada, pero una vez que logro unirlos, con mucho calor y mucha fuerza, libera una energía gigante, porque ese núcleo hecho ahora de estas dos materias se achica, se estabiliza, y toda esa diferencia de masa cuando se achicó se libera como energía, y es mucho más que la fisión. Eso es lo que están tratando de hacer en el ITER, que es un proyecto internacional donde quieren lograr la fusión nuclear de modo experimental, que ya se ha logrado alguna vez en la vida, pero esta vez quieren hacer que la energía que produce esa fusión sea mayor que la energía que requiere ponerle, hacer esa fusión. O sea, quieren generar energía. En este momento están consumiendo energía nada más. ¿Se entiende? Sí, no es tan sencillo, pero se entiende. ¿Querés pasar el videíto? Porque después de todo esto creo Paso que el el videíto. No, sí, porque aparte está muy lindo y muy bien explicado y creo que con esta previa vamos a cerrar bien. Reba, me parece muy bien. Bueno, ahí lo busco. A ver, igual. A ver. Estamos en el cómo funciona un reactor nuclear, ¿verdad? Claro, sí. Excelente. Hoy vamos a ver cómo funciona un reactor nuclear de potencia. Para empezar quitándole todo el misticismo posible a este video, saquémonos algo de encima. Un reactor nuclear de potencia es, como bien dijo un amigo, un tanto decepcionado cuando lo descubrió, una pava gigante glorificada. Y el vapor de agua que saca por el pico es lo que se usa para generar energía eléctrica. Ahora sí, recapitulemos. En el video anterior establecimos que la fisión es, en pocas palabras, un átomo que se rompe y pierde masa, liberando energía en forma de calor, neutrones y la mar en coche. Los neutrones que se liberan de esta reacción sirven para romper otros átomos y así sostener una reacción en cadena, en la que, recordemos, se sigue liberando calor. Estos átomos en general son de uranio 235. Como el uranio se fisiona y se usa para generar calor, en el mundo nuclear se lo llama combustible. Aunque no combustione ni se prenda fuego, porque somos unos genios del marketing, ¿eh? Todo esto sucede adentro de un tacho. En nuestra jerga se llama recipiente del reactor. Exactamente como una pava, este recipiente está lleno de agua, solo que en lugar de calentarse con fueguito o una resistencia abajo, el agua se calienta por el calor liberado en las reacciones. Y no solo eso, además, el agua sirve para frenar un poquito a los neutrones que salen reembalados de la reacción y para volver a reaccionar tienen que bajar un cambio. Entonces tenemos combustible, agua caliente y un recipiente. Hasta ahí estamos. Ahora, ¿cómo carancho hacemos para generar electricidad con todo eso? Una forma directa de hacerlo es aprovechar que se caliente ese agua para hacerla hervir y usar el vapor que genera para hacer girar una turbina. Las paletas se mueven y, si le conectamos un transformador, generamos electricidad. De ahí a la red de energía eléctrica del país y de ella al cargador del celu. Ok, esto en esencia funciona. No solo funciona, sino que además existe y se llama BWR. Fin del misterio, habemos electricidad. Podrías dejar el video acá, total ya sabes que funciona, pero también podrías imaginarte que este reactor tiene una desventaja.
El agua, al haber estado involucrada tan directamente en el proceso de fisión, está irradiada, y tirar vapor de agua irradiada directamente a la turbina hace que la misma turbina esté irradiada, lo que complica un poco las cosas a la hora de repararla, trabajar alrededor de la zona, etc. O sea que estaría bueno que exista una forma de calentar la pava sin mandar agua irradiada a la turbina, ¿no? Hay tipos de reactores, como Atucha 1 y 2, por ejemplo, que resuelven esto aislando el agua irradiada y aprovechándola para calentar una pava aparte, valiéndose de una maravilla de la tecnología, las ollas de presión. Además de permitirle a la nona preparar alto guiso en media horita, la olla de presión nos enseña algo fantástico. Al tapar herméticamente la olla, las moléculas de agua están obligadas a mantenerse juntas y apelotonadas, entonces cuesta mucho más convertirse en vapor. El resultado, agua en estado líquido a más de 100 grados. De hecho, en un reactor tipo Atucha está casi a 300 grados. Esta olla de presión nuclear se llama circuito primario. En el circuito primario sucede la fisión, el agua se irradia y está súper caliente. Ahora que el agua está tan caliente, podemos aprovechar ese calor para hacer hervir el agua de la segunda pava, transmitiendo el calor de alguna manera en la que no se toquen ambas partes y así evitar la contaminación. La forma de hacer esto es similar a cómo nos calentamos las manos en invierno, con un radiador. En el radiador de casa, el agua caliente pasa por cañitos y nos calienta por radiación y por contacto. Acá pasa algo parecido. El agua del primario pasa por el recipiente de presión, se calienta por la fisión y se lleva ese calor al circuito secundario, entrando por unos tubitos que atraviesan el secundario, pegan una vuelta y vuelven al primario para volverse a calentar. El agua del secundario se calienta porque está en contacto con los tubos. La diferencia de temperatura entre las aguas es tan grande que el agua del secundario empieza a hervir, generando el vapor que va a pasar por la turbina. Después hay otras partes del reactor que hoy no voy a explicar, porque la verdad que es un bicho re complejo, pero me contento con que sepan cuál es el circuito primario, cuál es el circuito secundario, y ya que estamos les cuento que esa cosa que está ahí se llama generador de vapor. Objetivo alcanzado. El agua del circuito secundario nunca toca el agua irradiada del circuito primario, pasa por la turbina y se genera electricidad. Joya. Yo sé que te quedaste con ganas de saber más, así que te cuento este pequeño dato. Una vez que el vapor pasó por la turbina y entregó su energía, hay un tercer circuito que se encarga de enfriar el vapor, condensando el agua y haciéndola recircular hacia el generador de vapor. La manera de enfriar el agua es, de nuevo, hacerla entrar en contacto con agua a menor temperatura. En el caso de Atucha, se aprovecha el río Paraná de Las Palmas. Pero si no tienen un río cerca, se puede recurrir a estos bicharracos, las torres de enfriamiento. Las recordarán de algún dibujito muy conocido con problemas de bilirrubina y adicción a las donas. Dentro de estas torres, lo que pasa es mucho menos emocionante de lo que se imaginan. Entra el agua caliente del secundario por unas duchitas y cuando cae se enfría el aire que entra por la parte inferior de la torre, haciendo nubes enormes de vapor de agua limpia que salen por la chimenea. Ahora ya lo saben, un reactor es, al final de cuentas, una pavada. Buenísimo. Por supuesto, las ilustraciones también las haces vos. Claro. Y te divertís muchísimo. Bueno, vamos a ahora después con las preguntas mostrar algunas de las ilustraciones que haces, que dibujas muy lindo y haces cosas preciosas, que en un principio estuviste haciendo dragones, por eso firmás con el J Dragones, pero Así también es. estuviste haciendo esto de el animal que tiene cada mujer adentro, Alicia en el País de las Maravillas de otra manera. Y bueno, ¿querés Sí. mostrarnos? Bueno, a ver qué hay por acá. A ver si encuentro. Bueno, este video es viejito. Esta ilustración es viejita, pero es una que tengo en Bariloche. Ajá. Y es el drátomo. Acá me imaginé un átomo hecho de dragones y de hecho creo que salió en alguna publicación y saqué una explicación acerca de cómo estos dragones que están en el centro, que el centro representa el núcleo, digamos los dragones verdes son los neutrones y los rojos son los protones, que no sé si se llegan a ver. Sí, se ve. Y alrededor tenemos los electrones dando vueltas y danzando en una danza que nunca se entiende bien del todo. Esos son los neutrones que después se van a romper ese núcleo rojo y verde. Los neutrones son los verdes. De hecho, viene uno verde
sí, si nos ponemos a hablar de esto, viene un dragón verde, irrumpe adentro del núcleo, se pasa a través de todos los azules, irrumpe en el núcleo y desarma toda esa bola roja y verde, y de repente algunos rojos se van con los verdes, algunos verdes se van solos y algunos rojos se van solos, y se convierte eso en nuevos materiales nucleares. Ajá. Esa es una forma de verlo. A Muy ver bien. si puedo pasar a la otra. Estos son la serie de la que hablabas vos recién, que hice, que se llama Mujeres Pioneras y sus Animales Interiores. Esta no tiene tanto que ver con la física, pero ella es Lise Meitner, que es Ajá. la pionera de la fisión nuclear. Sí, Lise fue fundamental en el descubrimiento de por qué sucedía la fisión, y no fue muy conocida en su momento. Y le asigné esta cabra, digamos, porque se ve que era muy tosuda y muy decidida, pero también es como que se pasaba desapercibida, como que uno por ahí no daba mucho crédito si la veía así nomás, y de repente fue una maestra total y absoluta. ¿De Y qué las cabras son muy nacionalidad? inteligentes. Alemana. Ajá. Sí. Preciosa ilustración. Y ella es Tereshkova, que fue la primera astronauta rusa, que bueno, Ajá. si bien no tiene que ver con lo nuclear en particular, tiene que ver con la ciencia y con las pioneras en cuestiones ampliamente dominadas por hombres anteriormente. Claro. Y ella le decían la gaviota rusa, y esta especie de gaviota que elegí para representarla es una especie de gaviota rusa, efectivamente. Precioso. Luego tenemos aquí, esto sí tiene que ver con lo nuclear, y esto se llama la fórmula de la sección eficaz. No sé si la ven ahí arriba, a ver Sí, si hago sí. zoom, ustedes lo ven también. Bueno, Sí. eso es una fórmula que explica, y acá de nuevo estamos con la temática, acá reversioné el átomo, no sé si lo llegan a ver, pero ahora los dragones azules están mucho más difuminados en el fondo. Esos son los electrones, porque son una nube de electrones en este momento representados. Este es el neutrón que viene a impactar sobre el átomo. Y hay una historia muy divertida con esto, bueno, no muy divertida, sino que es muy interesante, que esta fórmula es básicamente la que genera el cálculo del área donde puede llegar a impactar este neutrón que va a impactar sobre el átomo. Y acá, si lo hacemos cada vez más lento al neutrón, este área se va a agrandar. Por eso importancia del agua que esté alrededor, que sea capaz de frenar a los neutrones, que es lo que veíamos un poco en el video, para que impacte. Y bueno, el nombre de la sección eficaz, el nombre de la unidad, se llama barn, que en inglés significa granero. Sí. Y un granero, la razón por la que se llama granero era porque estaban jugando con el nombre de esta nueva medida que necesitamos, en la cual es como patear una pelota, porque la sección eficaz era tan grande cuando se acercaba la temperatura, que era el equivalente a patear una pelota de fútbol adentro de un granero. Entonces dijeron, le vamos a poner granero, y se llama barn, la sección eficaz. Perfecto. Así que bueno. ¿Y las de Un Alicia poquito en el de País esa de las historia. Maravillas? ¿Tenés la serie? A ver, ya te las busco. Esas no las tenía preparadas, pero las tengo Ah, acá, estoy segura de que sí. Así que ni te preocupes, que ya las vamos a encontrar. y vayan preparando preguntas, todos los Sí, participantes que ya las estamos acá las esperando. tengo, miren. Ahora comparto esta pantalla. Sí, a mí me encanta Alicia en el País de las Maravillas porque, bueno, también tiene como esto muy, muy imaginativo, muy loco. Y me gustan Aparte, mucho los dragones. claro, Lewis Carroll era matemático. Lewis Carroll era matemático, así que bueno, nada, es como una maravilla. A ver qué vamos a poner el agrandado ahí. ¿Lo ven? Precioso, sí. Esta es Alicia, Ah, acá está el sombrerero, ajá. la reina, que es el que más me gusta, me parece, de la serie que hice.
Ujú. Qué Y lindo, qué el conejo. imaginación. Ay, pobrecito, mira el conejo. El conejo. Todos estos están basados, por supuesto, en las ilustraciones históricas, digamos, de Alicia en el País de las Maravillas. Que ahora no recuerdo el nombre del ilustrador, pero fue muy conocido. Seguramente, si vieron ilustraciones antiguas de Alicia en el País de las Maravillas, estas son las que se hacen eco, digamos, de ellas. Están preguntando acá sobre la técnica, si es acuarela, si es Estaba viendo. lápices. Sí. Sí, esto es lápiz acuarelable y luego microfibra por alrededor. De hecho, acá pueden ver el gramaje del papel. En algunos lados lo agué y en Sí, algunos sí. lados quedó así. Muy lindo. Así que así es. Y sí, últimamente estoy usando bastante acuarelas. Precioso. De Precioso lo que hecho, haces. sí, gracias. ¿Has expuesto el arte? ¿Los vendés? ¿Lo guardás para vos? ¿Lo regalás? ¿Cómo te manejas? He expuesto alguna vez, pero son cositas chiquitas, digamos. Acá tengo uno con el coronavirus. También me inspiré en el coronavirus. A ver si se puede ver. Hice la ola, la famosa ola. Ah, Pero esta famosa ola, primero que acá no van a ver el Monte Fuji, sino que van a ver claramente el virus del coronavirus. ujú. Y si se fijan en las olas, son Tienen. barbijos. Ah, qué lindo, claro. Sí, 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 sí. Son todos barbijos. Y Ujú. las vetas de las olas tienen vacunas. Ajá, las jeringas. Exacto, las jeringas. Y los barcos llevan La Sputnik y la Moderna. la Muy Moderna, bien, la Sputnik, la AstraZeneca, la Pfizer, de todo. perfecto. Muy bien. Esta se llamó la segunda ola, Ah, cuando sucedió. muy imaginativo y aparte muy linda la forma que tenés de ilustrar y la dirección de los colores y todo. Precioso, el equilibrio, muy lindo lo que haces. Te Muchas felicito. gracias. Muchas gracias. Ahí tenemos otra Acá vemos cosita. manos levantadas. ¡Ay! Ahí está el coronavirus. Sí, esto lo hice bueno, cuando empezó el coronavirus, que estábamos todos con el alcohol en gel y los barbijos. Claro. Pero parecen florcitas, ¿no? ¿Hiciste flores acá en los...? Es el nacimiento del coronavirus. No, Ah, así se dibujaba el coronavirus al principio ah, en todo lo que fue el... claro. Sí. Así que Porque bueno, de flores nada. no de Inspiración flores. japonesa, Sí, claro, la ola claro. de Inspiración COVID. japonesa era la ola ¿cómo se llama? No me sale. Y la otra es como el nacimiento de Venus. Sí, me gusta inspirarme en esas cositas. Ahí veo unas manos levantadas de Catalina. Sí, vamos a darle la palabra. Sí, no sé quién levantó primero la mano. Vamos a darle la palabra primero a las damas. A ver qué ¿Cómo nos dice no? Catalina. Bueno, ¿qué tal? La verdad Hola, que Catalina. me parece increíble cómo has unido lo simbólico, ¿sí? De lo artístico con lo científico. Y me gustaría saber, porque veo que no solamente, bueno, haces una alusión al nacimiento de Venus y el cuadro japonés, ¿qué formación tenés en el campo de la plástica? O sea, si has estudiado con algún maestro o si sos autodidacta o ambas cosas, no sé. Gracias por esa pregunta hermosa, Catalina. Yo a ver, a mí siempre me gustó dibujar. Cuando vivía en Bariloche, iba a un taller de Gabino Tapia, que lo quise muchísimo. Gabino Tapia falleció lamentablemente ya, pero era un tipazo y me acercó muchísimo a lo que es mi estilo de arte en este momento, diría yo. A veces me da pudor llamarme artista porque, bueno, porque uno ve tanta gente tan grande, ¿no? Haciendo estas cosas que dice, bueno, lo que hago yo no sé si es hobby, si es arte o lo que sea, pero yo lo siento como arte
Cuando me fui a vivir a Buenos Aires, luego hice un taller de diseño de personajes que me interesaba mucho porque o sea, realmente nunca tuve una formación muy formal en cuanto a lo artístico. Sí fui a talleres, fui a un taller hermoso que se llama Azares, taller de arte, donde aprendí también algunas técnicas y eso, pero siempre fui medio inquieta, entonces me costaba quedarme mucho en el mismo lugar, pero aprendí muchísimo en esos lugares, aprendí muchísimo. Me falta aprender muchísimo más. No, pero se nota que por el manejo de las distintas técnicas que trabajás, tenés una buena formación, no importa que no hayas hecho la carrera de Bellas Artes. No todo el mundo hace la carrera de Bellas Artes, hay gente que se forma de distintas maneras. Me pareció muy interesante cómo uniste lo técnico, lo expresivo y lo científico, y cómo trabajás lo ficcional, porque también está mezclado lo ficcional. Hay como una pequeña historia, que también lo haces cuando explicás sobre la fisión nuclear, has metido pequeños relatos, has unido varias áreas expresivas, eh, porque bueno, lo ficcional tiene que ver con la literatura. Me parece muy interesante todo eso que has juntado y me parece que puede llegarte a seguir desarrollándolo hoy y profundizándolo, ¿eh? Es muy interesante. Muchísimas gracias, Catalina. Y eso te cuento que Catalina te lo está diciendo con mucho conocimiento, porque ella, bueno, es licenciada en letras y es una gran investigadora teatral, así que es docente y muchas cosas, así que bueno, es una erudita en el tema. Gracias, Muchas Catalina. gracias. Ahora le damos la palabra a Gonzalo. Gracias, gracias. Bueno, ante todo me gustó. No sé si Lo yo... estamos perdiendo. No, No, sí, No, es un tema sí, de sí. internet, de de la conexión. irregularidad. Si sacás Ah, la camarita, por ahí funciona mejor la banda ancha. Fíjate de anular la camarita, Gonzalo, para que salga mejor tu voz, porque no se cortó. No sé si me escuchás, Gonzalo. No. Creo que está congelado. ya. ¿No me escuchan ahora? ¿Nada? Ahora sí. Ahora sí, ¿aló? Ahora sí. ¿Sí? Probá a apagar la camarita. Te vamos a escuchar mejor, Gonzalo, porque así consumís menos banda ancha. Ahora sí. Ahí está, ahora está Ahí está. perfecto. A ver, ahora sí. No. Gracias. Lo que me gustó es, en este caso, bueno, yo en el tiempo en que estuve en Argentina estuve por Balseiro, también estuve en Zárate, Brazo Largo, en Atucha, y no sé si oyeron hablar del tiempo cuando Te estaba estamos Castro perdiendo. Madero. Acciones de la tecnología nuclear al arte, o sea, el análisis de los objetos. Es un aspecto muy importante para recabar información sobre su antigüedad, sobre su composición, sobre el origen geográfico y diagnosticar problemas sobre la radiación, por ejemplo, para limpiar y desinfectar objetos dañados. Ese es un aspecto que ahora se está llevando muy, se puede decir, en boga para analizar y, ante todo, utilizar la energía nuclear. Porque la ventaja de estas técnicas se aplican en una amplia variedad de materiales y también, por ejemplo, de insectos. ¿O no? Porque yo quisiera saber acá, cuando existe una estructura de ADN muy complicada, por ejemplo, en un insecto, y le pasamos radiación, podemos destruir el insecto, pero le pasamos a un cuadro de Leonardo da Vinci, etcétera, no le hacemos ningún daño. Quisiera que ahí un poco nos puedas explicar esa situación. Gracias. Ahí lo que estaba hablando
Lo que estaba hablando Gonzalo es sobre el tema de, bueno, a veces se usan las aplicaciones nucleares en lo que se llama técnica de datación por carbono, o la restauración de arte, o la sanitización de alimentos, etc. Y bueno, las diferentes aplicaciones técnicas, o sea, yo no soy experta en aplicaciones técnicas nucleares, pero lo que sucede ahí es que van variando, digamos, la potencia con la que se irradian ciertos materiales para lograr el objetivo deseado, ¿no? O sea, es una cuestión de elegir los isótopos que correspondan y elegir la variabilidad de potencia que corresponda a cada fin aplicado. Eso está estudiado por cada uno de los profesionales que se dedican a ello. Claro, creo que incluso la fruta que se exporta, las cosas que se exportan pasan irradia. por radiaciones para sacar todas las bacterias y que no se pudran en el tránsito. Efectivamente. Pero eso, claro, es otra técnica, es otra cosa de la que vos haces, distinta. Es diferente. Claro. Ahí veo ¿Hay una... otra pregunta? Sí, ¿En el dice, me chat? gustó cómo solucionaste plásticamente la nube de electrones. Gracias. ¿Qué pasa con otros conceptos tan abstractos de explicar, de intentar encontrarles una representación que se entienda o se complica a la hora de llevarlo al papel? Es mi desafío favorito. Creo. Es lo que más me divierte, es lo que más me divierte en tratar de encontrar la metáfora. Obviamente no todas las metáforas sirven, no todas las metáforas se pueden estirar lo suficiente para explicar un concepto, pero con que encontremos, a mí, yo lo que disfruto más es explicar las cosas con cosas que la gente entienda, con cosas del día a día. Me ha tocado, por ejemplo, explicar, me acuerdo, el concepto de redundancia y diversidad en lo que es la seguridad, como lapiceras en un examen. O sea, los sistemas de seguridad son como llevarte un lápiz a un examen, ¿no? O sea, yo llevo un lápiz para un examen que no puedo fallar. La seguridad nuclear no puede fallar. Yo en el examen no puedo fallar. Entonces me llevo un lápiz. Pero ¿qué pasa si se me rompe el lápiz? Y me voy a llevar otro lápiz. Pero si compré 2 lápices, eso es redundancia, ¿sí? Me llevo un lápiz, si se me rompe la punta o lo que sea, me llevo otro. Eso se llama redundancia. Pero puede pasar que justo viene una partida fallada de lápices y yo me compré los mismos lápices en el mismo lugar. Entonces, por ahí tienen una falla en común. Entonces me voy a llevar una lapicera, una tecnología diferente que sirve para el mismo fin. Entonces, llevo 2 lápices y una lapicera. Y eso es diversidad. Asimismo funcionan los sistemas de seguridad de los reactores. Tienen varias redundancias y a su vez diversidad de tecnología para llegar al mismo fin de seguridad. Esa clase de cosas me encantan. ¿Y eso lo tenés dibujado? No, debería dibujarlo, porque siempre se me ocurrió una vez la metáfora y nunca me la puse a dibujar, pero sí la usé más de una vez. Me encanta hacer esas metáforas, sí. Claro, buenísimo. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿En el chat hay alguna otra? Daniel, ¿se te ocurre algo? Ahí veo a mi mamá diciendo, ¿para cuándo un libro de divulgación científica para niñas? Porque es mi sueño. O sea, en algún momento lo voy a hacer. Mi mamá es maestra jardinera, así que tiene muy, muy arriba ese sueño mío también. Sería fascinante. O sea, ya se va a dar. Pero claro, ¿vos dirías ilustrar un cuento de otro o a su vez escribir tus propios cuentos ilustrados? No, más que cuentos, un libro que explique cositas científicas para niñas o de la energía nuclear incluso, que no existen, no hay muchos. Para niñas, eso me encantaría. Claro, buenísimo, buenísimo. Aparte es fundamental, los chicos son tremendamente curiosos y entienden mejor que los adultos, así que, y aparte ir formándolos en una capacidad y en una cabeza más lógica y más deductiva y ir despertando la curiosidad es fabuloso para los niños, así que sería una tarea también ejemplar desde lo didáctico, desde el aprendizaje, desde todo, no solamente desde lo artístico. Y también despertar vocaciones también. Muy importante, claro. Muy importante. Es un gran, gran punto. La verdad es que cuando fue lo de la charla TEDx, agradecí muchísimo el espacio porque de repente un montón de personas me empezaron a escribir diciendo, uy, yo no estaba,
como que tenía miedo de dejar mi parte artística porque siento que los ingenieros son todos unos cuadraditos, y ahora veo esto y digo, no, es posible, o sea, se pueden hacer. El tema de la representación y de estimular la curiosidad es fundamental. Es fundamental para que haya... Por supuesto. Y ahí tiene que ver también mucho la calidad de los docentes, ¿no? Porque hay muchos científicos hoy que iban a estudiar otra cosa y de pronto tuvieron docentes los justos y los necesarios que los llevaron a despertar la curiosidad y despertar vocación, y hoy son grandes científicos, como por ejemplo Alberto Kornblit, ¿no? Totalmente. Que estudia biología porque tuvo una excelente docente que lo condujo. Y bueno, en mi caso yo conocí ahí en el colegio, como decía, digo que todos tenemos un padre, amigo, tío que trabajaba en el Balseiro. La mamá de mi exnovio de la secundaria es Karen Hallberg, que es una genia total, es doctora en física, pero aparte es súper premiada, súper vocal con todo lo que es la mujer en la ciencia. Es una presencia absolutamente fantástica. Y tuve la suerte de tenerla de suegra por un tiempo. Lo cual fue, para mí, pero fue maravilloso y me abrió también a mí las puertas. Tener una referente claro. Es importantísimo. Es importantísimo. Sí, sí. No, incluso hay a veces, qué sé yo, que tenés padres que no tienen ningún tipo de problema con la matemática o que la estudian o que son matemáticos, y de pronto tenés 5 hijos y los 5 hijos estudian exactas, por ejemplo, porque crecieron sin el prejuicio de la matemática, sin que la matemática que tiene tan mala prensa, ¿no? Una materia tan bella, y que no esté con esto de que es difícil, de que es para pocos, de que es fea, de que si no sabes matemáticas sos un burro, si sabes mucha matemáticas sos un nerd. Como siempre, la matemática marca, para bien o para mal, algo, ¿no? Que no sucede con otras materias. Totalmente. Así que eso sí, la importancia de enseñar bien y despertar la curiosidad. Absolutamente. Ahí estoy leyendo otra pregunta de A María. He leído en publicaciones de divulgación sobre el acelerador de hadrones. ¿Tiene que ver con el tema de tu especialidad? La respuesta es no. El colisionador de hadrones es básicamente mueve partículas muy, 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 muy pequeñitas que cuando las colisionas tratan de encontraron lo que se llama el bosón de Higgs, que son cuestiones de física mucho más abstractas de lo que yo manejo, porque lo que yo manejo es hasta el punto en el que se fisiona, que uno piensa, es re chiquitito, pero a escalas es mucho más grande de lo chiquitito, chiquitito, chiquitito que se ve en el colisionador de hadrones, que es muy loco, porque eso muy, muy, muy chiquitito nos da respuestas muy, muy, muy grandes en el universo. De la edad del universo, claro, digo, del de origen, cosas sí. Increíbles, o sea, eso es una hermosura, es maravilloso, pero no es mi área. Muy bien. No, es que la ciencia tiene unos avances tremendos. Una Es segunda lindo por donde la mires. pregunta, Julieta. Dale, Catalina. Sí. Bueno, generalmente o tradicionalmente la ciencia ha sido un espacio ocupado por varones, hasta que, bueno, de a poco empezaron a ser notorias mujeres. El ejemplo de la que vos pusiste ahí en tu dibujo es uno. O sea, digamos, superar el techo de cristal, ¿te costó o no? Yo creo que sí, o sea, me costó. Me costó por cosas, hay cosas pequeñitas que te van mellando en el día a día y te hacen no confiar en vos misma, que son cosas del entorno, que muchas veces se generan, o sea, no muchas veces, está totalmente generado por lo que es cultural y por la sociedad que le viene impuesta a uno, porque no nacemos de un repollo, nacemos en un contexto, en el contexto en que nací yo había incluso, o sea, mucho más machismo del que se ve ahora, o del que en realidad, o sea, sigue habiendo, digo, pero era menos vocal la disidencia, el decir, che, no estoy de acuerdo con esto, o era un contexto un poquito más espeso, digamos, antes. Y antes, pero ni hablar, yo soy una privilegiada, digamos, al lado de mis antecesoras. Sin embargo, sigue habiendo cositas. Más que nada en mi industria hay gente muy grande, gente muy antigua, digamos.
que no se renovó, que no hubo nuevas generaciones estudiándolo, más que nada por el bache de Chernobyl. O sea, Chernobyl generó un bache vocacional respecto a la energía nuclear que no hay que pasarlo desapercibido, porque realmente hubo un vacío de gente que estudió ingeniería nuclear en esa época. Nadie quería saber nada. Entonces eso generó un bache generacional y terminó habiendo mucha gente muy grande y gente joven, y hubo un pasaje como de cultura vieja, por decirlo de la manera más horrible, digo, pero una cultura antigua en la cual la mujer estaba muy subyugada. ¿Qué me viene a decir esta? Que mirá si voy a ir yo a decirle a un señor, che, estás haciendo esto mal. No te escuchan. O sea, no porque no tenga la razón, sino porque no te escuchan. Esa clase de cosas sí me ha sucedido, las he vivido y traté de luchar en lo posible por ser vocal en contra. O sea, a veces hay que mirar el ángulo en el que uno lo ataca, porque yo a veces, a mí me hierve la sangre enseguida, digamos. Yo digo, no, pero ¿cómo me vas a decir esto? ¿Qué sé yo, que no me respetas? Pero la gente no lo entiende así. Entonces hay que a veces ponerse un poco en el lugar de la persona que está tratando de comprender este nuevo paradigma, ¿no? Que no es tan fácil a veces. A veces son incurables, digamos. Pero a veces se requiere un poquito de paciencia para hacerles entender que te están generando un espacio incómodo, por ejemplo. Muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando, son las 7:20. Supongo que no queda... acá Gonzalo levantó la mano de nuevo. A ver si tenés una pregunta corta, así que ya vamos cerrando porque la charla era de 1 hora. Y acá son las Te 11:20 escuchamos. de la noche. Sí, claro, es tarde en París también. Te escuchamos, Gonzalo. No sé si vos no... Ok, no gracias. No, solamente aditamentar. A mí me gustaba mucho por la parte matemática, por ejemplo, el arte que existe en la geometría, en el cálculo fractal, etcétera. Pero yo quería ver lo que se usa también, la fluorescencia de los rayos X, que sirven, por ejemplo, para identificar pigmentos que les di usados en los cuadros por grandes artistas como Da Vinci, como Van Gogh, como Klimt, etcétera, y donde ya no se necesita cargar, pero enormes cajas para las reacciones o la fluorescencia de rayos X, sino se puede utilizar hasta una pistola. Lo escucharon, pero para ayudar en el Museo de Historia del Arte en Viena, o sea, se comenzaron a analizar las dagas Kris. Las dagas Kris en Indonesia son trazas de mineral de un meteorito ricos en níquel y cobalto. O sea, y la fluorescencia es la que nos da la posibilidad de qué elementos químicos están en el objeto. En este caso, se reconoció directamente que venían de un meteorito que había caído en la zona en el siglo XVIII. Nada más. Gracias. Gracias. Sí, la verdad es que eso no tiene que ver con mi tema, te agradezco compartirlo, pero si no les molesta, vamos a cerrar con... Sí. Perdón que me meta, pero presiento que esto quizás les va a interesar, no sé si pueden ver ahí mi pantalla, porque Sí. justamente he dado un comentario ahí en el chat que vi, que me dijeron, bueno, ¿y la De la parte de la moda. moda dónde quedó? Sí, 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 sí. Les voy a pasar a mostrar, esto es cuando yo hacía lo que se llama cosplay, que es básicamente una mezcla entre juego y entre, sí, jugar y hacer costumes, o sea, trajes, Ajá. disfraces, y estos todos los hice yo. A ver Ajá. si lo ven. ¿Vos No sos la soy modelo yo. también? Sí, Claro. sí, sí. La idea es representar, digamos, un personaje de alguna serie o lo que sea, en este caso Game of Thrones, Juego de Tronos, Sí, que precioso. obviamente es la madre de los dragones, así que estaba muy... Era lo tuyo. Era lo mío, y bueno, ahí tengo algunos de mis trajes hechos, como para que vean lo que me gusta Con coser. pelucas y todo. Con pelucas y todos, las pelucas también las estilaba yo.
las cortaba o las trenzaba como correspondía. Así que bueno, si quieren ver alguno más, seguramente ahí en mis redes tengo distribuidos por ahí algunas de estas cosas. Buenísimo. Bueno, ahora sí nos despedimos. La verdad que te agradezco muchísimo, fue muy súper interesante. Nos enteramos del tema de la energía nuclear, que no es tan fácil de darla a conocer, ¿no? Porque uno que quiero saber de qué se trata la energía nuclear, te pones a leer algo y no es tan sencillo de entender, así que lo explicaste fantásticamente bien. Nos vamos súper nutridos y nutridas de este conocimiento y también de tu alegría, que se nota que trabajás con alegría, que vivís con alegría todas las cosas que haces. Así que bueno, ahora que termina tu estadía en París, que seas muy bienvenida acá en Buenos Aires y que esta Argentina hermosa que tenemos te siga nutriendo también con esta alegría y que puedas seguir trabajando en forma tan pasional nuestra energía nuclear argentina, que la tenemos que elevar, reconocer y aplaudir. Así Bueno, que bueno, muchísimas gracias Adriana, y coincido, la energía nuclear en Argentina es un orgullo, y tenemos mucha gente súper capaz que está trabajando en ella, así que me alegro mucho. bueno, genial, Gracias. buenísimo. Te agradezco el espacio. No, muchas gracias, la verdad que es súper interesante todo lo que haces desde el punto de vista de tu ingeniería nuclear y tu vida artística, todo precioso, erudito y fascinante, así que te felicito. ¿Querés despedirte, Daniel? Sí, bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos con estas charlas durante todo este año. Y bueno, que tengan un feliz fin de año y felices fiestas para todos. Cierto, felices fiestas para todos y para todas. Y bueno, nos encontramos en 2023 porque esta es la última charla del ciclo de Científicos Artistas 2022. Así que también saludamos a Florencia Podestá, que hoy no pudo estar con nosotras, pero bueno, la saludamos, que somos el trío gestor de todo esto. Así que muchas gracias a todos los participantes, seguimos comunicadas con todos ustedes y bueno, muchas gracias por participar y ya tendrán las novedades del 2023, a ver con qué otros locas y locos lindos científicos artistas nos seguimos encontrando y disfrutando. Muchas gracias, Julieta Romero, de nuevo. Muchísimas gracias.